revelación, rendición y comisión. Generalmente nuestras Biblias dicen la pesca milagrosa. La mayoría de las Biblias dicen, o los sermones que se predican de esta porción bíblica le colocan la pesca milagrosa, pero yo le coloqué revelación, rendición y comisión. Y tenemos el libro de Lucas, capítulo 5, desde el verso 1 hasta el versículo 11. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, en esta preciosa oportunidad le damos muchísimas gracias una vez más, porque estamos delante de su poderosa y preciosa palabra. Gracias, mi Señor y Rey, esta palabra viva, este maná vivo venido de los cielos, que trae vida cuando nosotros nos exponemos a ella y que también nos muestra el camino hacia la Canaán celestial. Muchas gracias, mi Señor y Rey, por darnos el alimento espiritual que nutre todo nuestro ser interior, que vigoriza toda nuestra vida, aún nuestro cuerpo físico, trayendo vida y salud. Muchísimas gracias por esta oportunidad, como también por la venida de cada uno de nuestros hermanos, a quienes, Señor, rogamos que usted nos siga bendiciendo y que podamos, como siempre, estar muy atentos a todo lo que va a derivar de ella. Gracias, mi Señor y Rey, por nuestros hermanos también más pequeños de la congregación, que en su mente y en su corazón también ellos vayan captando la preciosa enseñanza de su palabra. Su bendición la rogamos en esta hora por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dando gracias al Señor, hermano, en primer lugar, por esta nueva oportunidad que Él nos brinda y poder aprender de su palabra. Falta tiempo, hermano, para ver tantos detalles impresionantes que tiene la palabra del Señor. Y
nos seguiremos gozando en este libro de Lucas por bastante tiempo, ya que solamente vamos en el capítulo 5 y tenemos bastantes capítulos por delante para aprovechar este tiempo maravilloso bajo la inspiración de Lucas, el médico de profesión y discípulo de nuestro Señor, que tan preciosamente ha sido inspirado para escribir los acontecimientos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nosotros estamos entrando de lleno al trabajo ministerial del Señor cuando estuvo acá en la tierra, y hemos visto cómo una de las identidades más importantes que nuestro Señor dejó de ver cuando anduvo en su ministerio terrenal fue la compasión. Fue la compasión del Señor, especialmente para aquellos pobres en espíritu, para aquellos, ¿no es cierto?, que reconocían su pobreza espiritual, y muchas veces también para aquellos desvalidos físicamente, emocionalmente, también que estaban en las garras de Satanás a través, ¿no es cierto?, y lo hemos revisado ya en el texto bíblico, de control demoníaco sobre sus vidas. Una de las identidades más preciosas que nosotros conocemos en la vida de nuestro Señor es la compasión. Nosotros tenemos un Dios compasivo, grande en misericordia y verdad, dice la Escritura. Por lo tanto, hemos estado mirando ya la semana pasada esta compasión desde en el capítulo 4, del versículo 38 al 44, cuando él sanó a la suegra de Pedro, y al ponerse el sol le traían todos los enfermos y personas endemoniadas, y dice, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían estos demonios. Y ahí vemos la compasión del Señor, y Él sigue con su ministerio itinerante. Aquí la gente de Capernaum lo quería retener. Para ellos podríamos decir, quédate con nosotros, estamos encantados de lo que tú estás haciendo acá en este lugar. Pero Él les dijo, es necesario también que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Ese término es elemental. El evangelio del reino de Dios, que es sinónimo al evangelio del reino de los cielos, es exactamente equivalente y tiene que ver con el anuncio que el Señor había hecho anteriormente, que Él había venido para traer libertad a los oprimidos, a libertar a los encarcelados, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y en aquella oportunidad dijimos que el mundo siempre está diciendo que prácticamente vamos a la debacle, que vamos al desastre, que algún tirano de este mundo de pronto podría apretar un botoncito y destruirse el mundo. Pero nosotros, conforme a la palabra del Señor y sabiendo que nuestro Dios es el soberano de los reyes de la tierra, sabemos que estamos viviendo el año agradable del Señor. ¿Qué tranquilidad nos da esto? Es como los pajaritos, que ellos no sufren de la enfermedad del estrés porque viven tan confiados
que el Señor les va a suplir, por ejemplo, la alimentación, que no tiene ninguna preocupación. De la misma manera, nosotros deberíamos estar confiados en primer lugar porque nuestro Señor es el soberano de los reyes de la tierra, porque Él está en control de todas las cosas. Ni una hoja de los árboles se va a mover si no es por el poder del Señor. Y lo otro, que Él proclamó que estamos viviendo el año agradable de Él, que estamos viviendo el tiempo donde se está anunciando la liberación de los cautivos de las garras de Satanás, y que muchos están viniendo también a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está nuestro Señor en este ministerio itinerante, y terminó la vez pasada, predicaba en las sinagogas de Galilea. Varias versiones, yo le comenté que varias versiones decían que predicaba en las regiones de Judea. Es decir, que el Señor predicaba al norte, al centro y al sur de la tierra de Israel. No dejaba ningún lugar, y alguien dice, porque se compara con nuestro país, y dice, pero ¿cómo tenía tanto tiempo para recorrer? Es que Israel no tiene la geografía de nuestro país. Entonces, desplazarse de un lugar a otro, si bien es cierto, en aquellas épocas, los medios de transporte eran más arcaicos, pero era más posible llegar a diferentes lugares. Entonces, el Señor predicaba en toda la tierra de Israel, pero Lucas quiere hacernos ver especialmente el ministerio en la tierra del norte, en Capernaum, en Nazaret, en todo ese lugar. Y por eso nos dice en el versículo 1 del capítulo 5, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Aconteció, una palabra bien importante que nos recuerda que han habido incidentes anteriores, y ya lo he relatado, todo lo que sucedió en la casa de Pedro, después ahí cuando se hizo esa reunión tremenda de sanidades y de liberaciones que sucedieron en aquel tiempo. Y no nos dice acá Lucas da por sentado varias cosas, como que nosotros logramos entender todo lo que está sucediendo, pero no es algo, ¿no es cierto?, complicado respecto al comentario que él hace, sino que él da por sentado que han sucedido todos estos acontecimientos, y que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Entonces hay un tiempo indefinido entre lo que ha sucedido desde la casa de Pedro y todos los que fueron sanados, y cuando él se reclutó para orar y llegaron los discípulos, hay un tiempo definido, y de ahí el Señor está junto al lago de Genesaret, Genesaret. Ahora, otros evangelistas, como Marcos, no saben muy bien identificar el lago de Genesaret. Tiene diferentes nombres. Algunos hablan del mar de Galilea. Pero si usted se ubica en un mapa de la tierra de Israel, se va a dar cuenta que es un lago que está en una región muy fértil, de mucha producción, y ese lago tiene 21 kilómetros de ancho y también 11 kilómetros de largo. Es un lago bastante importante, de aguas dulces, que están también cerca de la ciudad de Capernaum, pero todo ese sector se llama Genesaret. Entonces dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío
se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y qué interesante, porque a nuestro Señor mucha gente le seguía, como está la expresión, por los panes y los peces. Pero en esta oportunidad nos dice la Escritura que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Si en la casa de Pedro estaba lleno, ¿no es cierto?, de personas fuera de esa casa, viendo cómo el Señor estaba liberando y sanando, ahora vemos una cantidad de gente exorbitante, una multitud extraordinaria que a nuestro Señor en la tierra, ¿no es cierto?, de Galilea, en Genezaret, ahí lo están apretujando, como que lo están acercando a la playa. En la medida que la gente viene, el Señor tiene que retraerse hacia atrás y ya prácticamente el telón de fondo que tiene es justamente el lago. Y ahí está nuestro Señor y dice la Escritura que ellos se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y qué interesante, para oír la palabra de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba Dios, predicaba la palabra de Dios. Y esto es relevante porque cuando se habla de parte de Dios, cuando se habla la Escritura, todo lo que se habla de la palabra de Dios es, por ejemplo, la palabra sobre la salvación, la palabra sobre cómo entrar en el reino de Dios, es la palabra de cómo se obtiene el perdón de los pecados, es la palabra basada en Isaías 61, la buena noticia de la liberación de los cautivos, de la libertad de los ciegos, de los oprimidos, es la buena noticia del perdón, la salvación y la vida eterna. A grandes rasgos, eso es la palabra de Dios. Indistintamente que la misma Escritura tiene muchos incidentes e historias, pero todas apuntan a la redención del pecador. Apuntan a que la persona, ¿no es cierto?, enriele su camino, si está en la fe, a las cosas del Señor, pero también a la salvación de aquellos que están lejos del Señor. Entonces el gentío se agolpaba sobre él, sobre la persona de nuestro Señor, para oír la palabra del Señor. Y la palabra del Señor siempre que es escuchada, hermanos, debe traer sobre nuestras vidas, bueno, eminentemente sobre los no creyentes, pero ahora hablamos sobre los creyentes, sobre los que estamos en la familia de la fe. Toda vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor, tiene que llevarnos al arrepentimiento y a la acción. Es muy importante que toda vez que nosotros venimos y estamos expuestos a que un predicador nos hable de la palabra del Señor, tiene que traer como consecuencia arrepentimiento en nuestras vidas y también a la acción, a practicar la palabra del Señor. Esta es la manera que una persona denota que está escuchando la palabra del Señor. Y alguien dice, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo el día 25 de mayo del año, no sé, del año 2000 me arrepentí. Una expresión muy particular de los hermanos para hablar de la salvación. Tal día yo me arrepentí de mis pecados. Sin embargo, delante de la palabra del Señor, siempre tenemos que estar reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, cuando hemos errado el blanco y nos hemos desviado del camino de la fe.
Es por eso que el Señor siempre nos deja su palabra. Y la palabra de Él tiene que traer arrepentimiento y también tiene que traer acción. Porque cuando una persona se arrepiente, va caminando en una dirección, vuelve todo lo contrario. Cuando vuelve todo lo contrario, implica una acción que debe llevarse a cabo para que se note que hay una vida de arrepentimiento. Amén. Entonces el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Que siempre nosotros los predicadores prediquemos la palabra de Dios, hermano. Que no contemos, ¿no es cierto?, historias o cuentos de vieja, como dice el apóstol Pablo, predicándole a los hermanos de estas historias, ¿no es cierto?, que no tenían ninguna incidencia, sino que siempre ocupemos nuestro espacio para hablar siempre de la palabra del Señor. Vamos, por favor, al versículo número 2. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Ahora recordemos que toda la multitud estaba apretujando a nuestro Señor y dejándolo prácticamente en la playa de este lago de Genesaret, o como dicen los otros escritores, del mar de Galilea. Lo estaban, ¿no es cierto?, dejando prácticamente con sus pies ahí, mojándole, ¿no es cierto?, el agüita a sus pies. Y ahí dice que habían dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. La razón de lavar las redes era que ellos habían tenido una noche de trabajo en el tema de la pesca, y después del trabajo necesariamente las redes tienen que ser limpiadas, remendadas. Si alguna se ha roto, por ejemplo, tienen otros evangelios, dicen que eran remendadas las redes. Acá dice que eran, ¿no es cierto?, se lavaban las redes, eran limpiadas esas redes de tal manera prepararlas para un nuevo tiempo de pesca. Y esa era la función que estaban cumpliendo ahora los pescadores de aquel lugar. Ahora es interesante notar un detalle que nos muestra la palabra del Señor, que acá hay un espectáculo sin igual donde nuestro Señor está en la orillita y tiene mucha cantidad de gente que está escuchando la palabra del Señor en los labios de nuestro Salvador Jesucristo. Es interesante el contraste que los pescadores dedicaban su atención a su trabajo, a los instrumentos de su trabajo, a la limpieza de las redes, mientras toda la otra gente estaba en expectación, escuchando la palabra de Dios. Estos otros pescadores simplemente estaban abocados a sus trabajos. Versículo 3, vamos al versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ya nuestro Señor, la multitud lo apretujó tanto que lo dejó prácticamente en el agüita, que él prefirió entrar a una de las barcas, la cual era de Simón. Y aquí notamos algo bien particular. ¿Se recuerda a qué casa fue nuestro Señor después que salió de la sinagoga de Capernaum? A la casa de Simón. Y ahora vemos que el Señor entra a la barca de Simón. Da la impresión que Simón era un ciudadano, diríamos hoy, de clase media. No era un pobrecito, no era una persona de escasos recursos, porque tener un hogar
En estos años del relato bíblico era casi imposible tener una casa, y tener un barco era como tener una industria. Pero Pedro era dueño de la casa y también era dueño de este barco. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y aquí nuestro Señor le dice que de seguro con un empuje sencillo era posible sacarlo de la orilla, esa barquita, y que la llevaran un poco más adentro. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Era la función que hacían los predicadores en aquel tiempo, leían la Biblia de pie, pero luego cuando explicaban la palabra del Señor, la comentaban, se sentaban. Lo mismo el Señor hizo allá en la sinagoga de Capernaum y de Nazaret. El Señor se sentó. Sin embargo, acá exactamente sucede lo mismo. El Señor, ¿no es cierto?, se sienta ahora para explicar la palabra. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y según los expertos en geografía, los que entienden y conocen estos lugares, en aquel lugar, a la salida de donde estaba nuestro Señor, había como una ensenada, había un lugar, ¿no es cierto?, como geográficamente de unos montes que hacían una como ensenada, de tal manera que amplificaba la voz. Era un lugar muy apropiado, aunque el Señor no tenía ningún problema para predicar en cualquier lugar. Lo hacía en la sinagoga, lo hacía en la casa de Pedro, en cualquier lugar el Señor predicaba. Y aquí aprovechó la naturaleza, ese tipo de ensenada que le amplificaba la voz para predicar. Y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Y lo que nos llama la atención, que Lucas no nos dice la predicación, no nos especifica lo que él está predicando. Si bien es cierto, él predicaba del reino del Señor, pero no nos da detalles de la predicación, porque Lucas quiere poner énfasis en el llamado de los primeros discípulos, y en este caso en particular del llamado de Pedro. Por lo tanto, no nos dice lo que él estaba enseñando desde la barquita a la multitud. Entonces, en el versículo 4, quedando ahí, ¿no es cierto?, sin saber lo que fue el tema del sermón de la enseñanza de nuestro Señor, sabemos que era la palabra del Señor, pero en específico no sabemos de qué estaba hablando. Dice que en el versículo 4, que cuando terminó de hablar, es decir, el Señor predicó todo lo que tenía que predicar. Qué bueno que Él no dejó nada, ¿no es cierto?, en el tintero, nada inconcluso. Todo lo que tenía que decir el Señor predicó y lo habló. Y cuando terminó de hacerlo, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Qué interesante lo que está sucediendo y la petición que se le está dando al capitán del barco, experto, ¿no es cierto?, en el tema de la pesca, por una persona que fue carpintero en Nazaret, que no tiene idea, ¿no es cierto?, de lo que es el trabajo en el mar, en este caso en el lago, especialmente de la pesca, y no que de pronto este carpintero de Nazaret le está dando esta orden: boga mar adentro y
echad vuestras redes para pescar. Según los estudiantes de la Biblia, aproximadamente eran las 12 del día, era mediodía, cuando el Señor terminó de predicar y le da la orden a Simón Pedro, para que ahora entre un poco más en aquel lago, en el lago de Genesaret. Y esa orden es un tanto descabellada, porque los peces en los lagos y también en el mar generalmente suelen irse a las orillas y también de noche. Por eso el trabajo de los pescadores era de noche y generalmente en la orilla, pero el Señor da una orden para pescar no en la orilla, sino que vayan bogar, remar mar adentro, que se proyecten en el lago más en profundidad y que lo hagan a mediodía. Algo descabellado, algo que no tiene sentido, algo que está fuera de la lógica de una persona experta en pesca, pero ahí está un carpintero dando esta orden y que tendría que haber causado una tremenda impresión en Pedro. Pero Jesús no tiene idea de pesca, nosotros estamos complicados y él no es marinero, es simplemente un carpintero. Entonces toda esa orden era anormal, era ilógica. Pero qué interesante saber que de pronto las órdenes, o como nos habla la palabra del Señor, parece ser que son órdenes ilógicas. Pero si son dadas por el Señor, van a traer tremendos resultados para la gloria del Señor. Si son dadas por el Señor, las órdenes que Él dé van a traer tremendos resultados para su gloria, hermano. Aunque parece algo ilógico, algo fuera de lo común. Si los peces vienen de noche, los peces vienen a la orilla, pero ahora estamos a mediodía y además nos vamos al centro del lago, estamos mal, pero qué bueno que la orden no era una orden de una persona experta, sino que la orden experto en la pesca, sino que la orden era del dueño de la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Este Pedro era un tanto impetuoso. Si empezamos a ver el puntito negro en la hoja blanca, porque generalmente nosotros en los personajes de la Biblia le buscamos de pronto las cosas negativas. Entonces aquí, hermanos, vamos a buscarle al tiro lo negativo, que no se iba a quedar callado. No se iba a quedar callado. Pucha, tú eres carpintero, me gradué en la universidad de pescador, yo soy la persona que sabe este tema. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como diciéndole, los peces no se pescan en la profundidad ni se pescan a mediodía. Eso se hace en la noche y se hace en la orilla, maestro. Como de pronto esa actitud de cuando la gente mueve la cabeza, ¿se ha dado cuenta? Cuando alguien está equivocado, le hacen una cosa así, para ver que está equivocado. Entonces, está él recriminando de alguna manera al Señor. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Qué precioso, qué maravilloso. Ante todo lo raro, ante todo lo ilógico, ante toda la imposibilidad,
a pesar de la contrariedad, esto no tiene nada que ver con poder hacer una pesca, a pesar de todo, te voy a obedecer. Te voy a obedecer. Diga conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Aquí Pedro, hermano, ya vimos el puntito negro, imperceptible de Pedro cuando hay, pero Señor, una cosa así. Pero aquí aparece una gran virtud en Pedro, hermano. Qué bueno ver las virtudes en las personas, en los hermanos, y no estar viendo el punto negro en la vida de nuestros hermanos. Qué bueno ver las virtudes, hermanos. Siempre, siempre busque las virtudes. Siempre busquemos las virtudes en nuestros hermanos. La Biblia lo coloca de esta manera: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en eso pensad, hermano. Siempre piense usted de los demás, todo lo bueno, diga conmigo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en eso pensad. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, especialmente de nuestros hermanos. Y aquí Pedro está, ¿no es cierto?, reaccionó un poco contrariando al Señor, pero sin embargo, él sabía que la palabra del Señor era poderosa, porque el que la estaba dando era el creador de la naturaleza y de todo lo creado, de todo, de los animales, de los peces. Es más, Dios le había dado en el principio la autoridad al hombre para que tuviera, ¿no es cierto?, la autoridad, valga la redundancia, inclusive señorío sobre los peces que hay en el mar. Pero cuando el hombre lo perdió, cuando entró el pecado, pues hermano, cuando entró el pecado, el hombre perdió la autoridad sobre la naturaleza. Y de pronto nosotros notamos, mire lo que está pasando, y parece que no hay control sobre la naturaleza, justamente por la entrada del pecado, pues hermano. La entrada del pecado hizo que el hombre también perdiera la autoridad sobre la naturaleza. Y aquí estamos. Lo bueno que el que sigue controlando la naturaleza es nuestro Dios, hermano. Él sigue controlando la naturaleza. Dígale lo que digan los científicos. En esta era, el que sigue controlando todas las cosas es nuestro Dios, hermano. Y no va a pasar nada hasta que Él cumpla su propósito a través, ¿no es cierto?, de su calendario que Él tiene determinado para el final de los tiempos. No nos va a pasar nada, hermano. Absolutamente nada, por la gracia y por la soberanía del Señor. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro iba a obedecer lo que el Señor le indicaba por la palabra. Hermano, la obediencia contra todas las cosas que parecen ilógicas. La obediencia a la fe es lo que trae preciosos resultados. El mundo tiene una lógica. La gente vive con el pensamiento y con la mentira de Satanás guiando su vida, y de pronto hoy día las cosas del Señor, la palabra del Señor, parece ilógico lo que dice la Escritura. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos a eso ilógico que el mundo dice, pero ustedes todavía hacen esto, ustedes todavía hacen otro, ustedes todavía se casan, ¿cómo es posible que busquen el matrimonio? Y si ahora el mundo no se casa, por poner un ejemplo, hermano. Es ilógico, pero hermanos amados, cuando hay obediencia al Señor y a su palabra, eso manifiesta fe. Amén, hermano. Cuando hay obediencia a la palabra del Señor, manifiesta fe. Y aunque parezca ilógico lo que vamos a hacer, pero si está en la palabra del Señor, significa que estamos anidando fe. ¿Cuántos quieren tener cada día más fe en el Señor? Creerle, obedecerle. Por eso es importante, hermano. Por eso es importante. Entonces, aquí
el Señor le estaba dando una indicación ilógica, pero qué bueno que él tiene obediencia, está demostrando fe. Y aquí estamos en esta situación. Vamos al versículo 6, avanzamos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. La obediencia al Señor trajo una consecuencia asombrosa, hermanos. La obediencia al Señor trae consecuencias asombrosas. Si no estamos acostumbrados a obedecer al Señor, no vamos a ver consecuencias asombrosas. Pero desde el momento que empecemos a obedecer al Señor, vamos a empezar a ver consecuencias asombrosas, hermano. Por eso es importante obedecerle al Señor. Y tan cantidad de peces que se reúnen que está fuera de lo natural de una pesca normal. De tal manera que eso sucede cuando Simón obedece a la demanda del Señor, a lo ilógico, hermano. Probemos obedecer lo que nos dice la palabra del Señor y vamos a empezar a ver cosas maravillosas, portentosas a favor de nuestra vida, hermano. Alguien dice, yo no he experimentado ningún milagro de los que dicen en la iglesia. No lo ha experimentado porque no ha tenido fe en el Señor. Cuando las personas, por ejemplo, los matrimonios hablan y dicen, no, prefiero un hijo nomás. Porque, a ver, según los estudios que hay en el mundo, un hijo cuesta aproximadamente en pesos chilenos 600, 700 mil pesos para criarlo. Esa es la lógica del mundo, hermano. Pero la lógica del Señor es totalmente diferente. La lógica del Señor, amados hermanos, no es que tengamos uno solo para que podamos criarlo bien y después pagarle la universidad, en fin, y todo el tiempo y salgamos de aquello. La lógica del Señor, que llenemos nuestra aljaba de hijos, hermanos. Esa es la lógica del Señor, pero yo no le tengo fe al Señor. Pero téngale fe al Señor. Y si le tenemos fe al Señor, Él va a ser fiel para que la crianza, la educación de sus hijos sea la mejor. ¿Usted lo cree? ¿Y por qué las familias tienen tan pocos hijos? Buena pregunta, hermano. Porque le hemos creído a la mentira del mundo y a la lógica del mundo, pero no le hemos creído al Señor, hermanos. Y cuando le creemos al Señor, suceden cosas milagrosas, portentosas. Y podríamos estar una tarde dando testimonio de la gran obra que el Señor le hace a los que creen en Él. Entonces no sigamos la lógica del mundo, hermano. No le creamos al mundo que, por ejemplo, la institución del matrimonio es algo desgastado, es algo que nos sirve. Creámosle al Señor que Él lo estableció y también estableció la familia, hermanos. ¿No? Hoy día la gente prefiere, antes de los hijos, prefiere cualquier cosa. Y es increíble, porque si usted va por la calle y se le atraviesa un animalito y lo pasa a llevar en el vehículo, es probable que usted vaya a la cárcel, hermano. Porque es más importante aquello que un hijo. Es increíble lo que sucede con la sociedad. Y por eso nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor para entender la lógica del mundo. Pero más que la lógica del mundo, conocer lo que Dios ha estado estableciendo. Y dice, y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera
que se hundían. Recuerde que habían dos barquitos y le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Las redes estaban como por romperse, pero no se rompieron, porque si se hubieran roto, se caen todos los pescaditos de nuevo al agua y no hay para qué pedir ayuda. Entonces, aquí logramos entender rápidamente que acá no se rompieron las redes porque vinieron los de la otra barca a ayudarle, para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué les parece, hermano, obedecer a la palabra del Señor? ¡Qué tremendo! Dos barcos no pueden contener, y según los geógrafos, los que han encontrado con estudio del carbono 14 y todos esos elementos, dice que cada barquito hacía 1 tonelada, podían cargar 1 tonelada de peso, hermano. Eran 2 toneladas, 2.000 kilos. ¿Sí? ¿Estoy bien? 1 tonelada, ¿cuántos kilos? 1.000. Y si son 2.000 kilos de pescados. ¿Cómo usted encuentra el milagro que hizo el Señor? Tremendo milagro. Y pidieron para que viniesen a ayudarle. Entonces, hermano, tremendo milagro por seguir las indicaciones del Señor, por seguir las indicaciones de la palabra del Señor. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí ya sale el nombre completo, Simón Pedro. Sabemos que este va a ser el apóstol Pedro, que cae de rodillas. Vio el tremendo portento que el Señor había realizado y cayó de rodillas. Estaba prácticamente ahí en la barca, se arrodilló delante del Señor y le dice, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amados hermanos, cuando verdaderamente nosotros estamos delante de la presencia del Señor, que no es algo así tan sencillo que entramos a su presencia, rápidamente vamos a sentir o a experimentar un temor reverente a la presencia del Señor, porque el que está delante de nosotros no es cualquier persona, es el santo y 3 veces santo Señor. Y así lo vemos, por ejemplo, y hay muchos ejemplos, no tengo tiempo y tampoco tuve tiempo para anotarlos, pero los revisé cada uno de ellos. Ahí tenemos a profetas de la Escritura que experimentaron la presencia del Señor. ¿Cuál es ese que grita que soy un hombre de labio inmundo? ¿Cómo se llama ese profeta? El profeta Isaías. El profeta Isaías, cuando experimenta la presencia del Señor, puede reconocer la santidad del Señor y también la inmundicia. Y eso es lo que le está pasando aquí a Pedro, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él estaba reconociendo la admirable dimensión de nuestro Señor como el Hijo de Dios. Y luego dice también la palabra del Señor, vamos al versículo que nos viene, el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Estaban asombrados, toda la gente estaba asombrado por todo lo que había ocurrido. Versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Aquí están apareciendo los 4 más o primeros discípulos que el Señor va a llamar. Dice: y asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. También da la impresión que está Andrés, otro de los discípulos del Señor. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
desde ahora serás pescador de hombre. Deja de temer, Simón. Deja de tener miedo, porque desde ahora en adelante serás un apresador de hombres vivos. ¿Ah? Él iba a empezar a llamar ahora, tal como capturaba a los peces para matarlos y comérselos, ahora iba a capturar hombres que estaban en las garras de Satanás para traerlos a la vida y a la vida eterna. Desde ahora en adelante serás un pescador de hombres, convertido de pescador, ¿no es cierto?, de profesión a pescador de hombres. Entonces, qué precioso, desde ahora en adelante, desde ahora no tema, desde ahora será pescador de hombres. Y el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y ¿sabe lo que al llamarlo a pescar hombre, el Señor le estaba prometiendo una bendición de sabiduría a Pedro? Porque la Biblia dice, el que gana alma es sabio. Diga conmigo, el que gana alma es sabio. ¿Cuántos quieren tener sabiduría? Oiga, la sabiduría trae bendición a la vida de las personas. Tremenda bendición. Y alguien dice, yo me recuerdo de niños, por muchos años, siendo niño, muy pequeño, escuché en la iglesia la historia de Salomón, y desde ahí en adelante pasaron muchos años, y creo que aburrí al Señor orándole una petición en particular. Le decía, Señor, dame sabiduría. Y en todas mis oraciones, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Era como un niño ingenuo que escuché esa historia preciosa de Salomón, y lo único que le pedía, dame sabiduría. Pero una de las maneras de saber que tenemos sabiduría y que vamos por el camino de la sabiduría es ganar almas, hermano. Es ganar almas. El que gana alma es sabio. Y eso es lo que el Señor le está trayendo ahora a Pedro, para que sea un hombre sabio. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No es que hayan dejado la carga de los peces botada, sino que esa carga de seguro ayudó a toda la gente que estaba ahí para alimentarse, pero ellos dejaron todo para seguir al Señor y cumplir la comisión que Él le había dado. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos amados en el Señor. Y aquí nosotros en cada uno de estos versos de la Escritura tenemos mucha enseñanza. Pero para ir terminando, porque ya el tiempo está, ¿no es cierto?, concluyendo. Por ejemplo, en el versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para que nuestro culto, hermanos, sea un culto maravilloso, exitoso, lleno de la presencia del Señor, se debe predicar la palabra del Señor. Mire qué insinuación más preciosa para los predicadores. Se debe predicar la palabra del Señor, y los presentes deben escuchar con hambre la palabra del Señor, como lo está haciendo usted en esta oportunidad, hermano. Eso es tremendamente importante. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, es decir, rema, trabaja e impulsa el barquito más adentro, porque allá vamos a trabajar, amado en el Señor. Cuando inicié este culto, hoy día en la mañana, les comenté, ¿no es cierto?, de la reina Esther y cómo ella pedía ayuda para poder, ¿no es cierto?, ayunar y orar por la situación que estaba embargando a los judíos en aquel tiempo, que tenían un dictamen de pena de muerte. Y esto tiene que ver, amado en el Señor,
que cada uno de nosotros tenemos que bogar, cada uno de nosotros tenemos que remar. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de la fe, dando testimonio con la palabra del Señor, con nuestra propia vida, dando apoyo moral, de pronto hasta financiero, para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo vaya adelante, hermanos. Tenemos que bogar, tenemos que trabajar a una. Hay muchos hermanos, excelentes hermanos, buenos para bogar, pero también los que vienen llegando, los que están conociendo al Señor, tienen que acostumbrarse a bogar, tienen que acostumbrarse a remar y sacrificarse y de pronto sudar un poquito, porque el evangelio implica el trabajo, hermano, implica el servicio de los que están dentro de la fe. En el versículo 5 también dice, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, en tu palabra. Yo creo a tu palabra, pero no solamente la creo, sino que también la obedezco. ¿Cuántas personas hay dentro de las comunidades cristianas que creen a la palabra del Señor, pero no la obedecen, hermano? Y ahí está el problema, porque quedan esas personas que han retraídas del avance dentro de la fe, porque no creo, yo creo, pero no obedece, hermano. Para que la conjunción sea completa, para que esto resulte, tiene que creer y también obedecer a la palabra del Señor. Creer y obedecer, amado, en el Señor, traerá como resultado tremendas bendiciones para nuestras vidas. Versículo 7 dice: hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Nuevamente el mismo tema, la ayuda mutua, el compañerismo, el ir avanzando, el pujar, el avanzar el carro de la fe. Ay, pastor, pero si el Señor lo puede hacer, claro, el Señor siempre lo puede hacer, pero Él nos ha llamado a nosotros para que nosotros seamos su instrumento en sus manos, hermano. Él nos ha llamado a nosotros para que a través de nosotros su nombre sea glorificado, hermano. Podría haber ido a buscar a la gente de afuera, o los mismos recursos se podrían obtener de afuera de alguna manera. El Señor podría hacer un milagro, pero ha hecho que los recursos los demos nosotros, hermano. Ha hecho que los demos nosotros, porque nos dice: si ustedes dan los recursos, más bienaventurado es dar que recibir. Y si ustedes colaboran y si ustedes dan, los únicos beneficiados van a ser ustedes. Ay, pastor, yo no creo a ese sistema, ¿no es cierto?, de finanzas que podría tener la iglesia. Se está perdiendo una tremenda bendición, hermano. Se está perdiendo una tremenda bendición porque no le está creyendo a la palabra del Señor. ¿Y por qué no le cree a la palabra del Señor? Porque le ha creído a la mentira de Satanás, le ha creído a la mentira de Satanás, no le crea al Señor y se pierde la tremenda bendición que Dios tiene para su vida. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Filipo, le dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El versículo 8 dice: apártate de mí. Oiga, aquí Pedro se sentía tan menoscabado delante de la santidad del Señor que él le dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús, ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. ¿No es maravilloso, hermano? Mire, atención, ¿no es maravilloso que el Señor no le haya concedido esta petición a Pedro? ¿No es maravilloso que el Señor parece que no escuchó esta petición?
terrible estar sin la presencia del Señor. Y Pedrito estaba diciendo, apártate de mí. Pero qué bueno el Señor que no le concedió esta petición. Es bueno el Señor cuando no nos concede algunas peticiones que nos van a hacer mal, hermano. Y la Biblia está llena de otros ejemplos. Y el título para uno de nuestros hermanos predicadores, para su próximo sermón, el consuelo de las peticiones rechazadas. Ahí ya les doy un título para la próxima reunión. El consuelo de las peticiones rechazadas. ¿Por qué? Porque se imagina que el Señor le haya dicho, ya Pedro, listo, yo me voy a separar de ti. Qué bueno fue el Señor que no lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 10 dice, asimismo, de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esta promesa, hermano, está vigente hoy día, está presente para todos los seguidores del Señor, que debemos ser pescadores de hombres. Tenemos que ser testigos de la obra que Jesucristo ha hecho con nosotros, ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Amado en el Señor. Y el versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Siguieron a qué? ¿Por qué motivo siguieron al Señor? Para pescar los hombres, y de esta manera uno va a estar cerca del Señor. ¿Queremos estar cerca del Señor? ¿Queremos seguirle? Bueno, si seguimos al Señor, Él nos ha dicho, ustedes van a ser pescadores de hombres. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que Él grabe esta preciosa palabra en cada una de nuestras vidas. Y que cada día nosotros podamos entender la maravilla del Señor, la revelación del poder de Cristo. Amados en el Señor, el título de este mensaje es revelación, rendición y comisión. La revelación tiene que ver con la manifestación del poder de Cristo. Nosotros conocimos el poder del Señor cuando Él vino a nuestros corazones y nos ha ido transformando, hermano. Por lo tanto, estamos conociendo, lo hemos conocido cuando venimos a la fe, pero seguimos conociendo el poder del Señor en nuestras vidas y en nuestros hermanos. Pero no solamente esto, sino también podemos ver que muchos caen rendidos a la presencia del Señor, y lo que así les sucede es para la comisión, que es la predicación del Evangelio. ¿Por qué usted está acá en la familia de la fe? Para predicar, entre otras cosas, diga conmigo, yo estoy en la fe para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que predicar, hermano, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, con nuestra empatía por aquellos que se están perdiendo, y también, si podemos hilvanar palabras, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad porque Él nos ha llamado para ser pescadores de hombres. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Colóquese en pie, por favor. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Diga conmigo, respondiendo, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Ahí está la obediencia. Mas en tu palabra. Hermanos, que no sea mi palabra, que sea la palabra del Señor que tiene que ser predicada.
enunciada, obedecida y accionada. Cierre su ojito. Dios nuestro Padre Celestial, en esta preciosa oportunidad te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos sientas, Señor, a escuchar tu bendita palabra. El cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, mi Señor, gracias, porque tu palabra trae vida eterna, y nos va mostrando a los que estamos en la fe el camino hacia la vida eterna. ¿Cuántas veces hemos errado, Señor, el caminar porque hemos pensado que nuestras palabras son superiores a las tuyas? Hemos pensado que nuestros conceptos son mejores que los tuyos, que nuestra lógica es mejor que la tuya. Sin embargo, cuando lo ilógico tuyo es obedecido, nos encontramos que las redes se llenan de bendición. Gracias, Señor, ayúdanos a entender esta parte tan importante. Cuán importante es obedecer a tu palabra. Cuán importante no seguir los conceptos mundanales de esta sociedad presente, que está totalmente lejos de lo que dice tu palabra, y que muchas veces, si no estamos familiarizados con la Biblia, hablamos igual que ellos, decimos las mismas cosas, tenemos las mismas preocupaciones que tiene el mundo presente, cuando nosotros ya sabemos que en tu palabra, Señor, tú direccionas este mundo y direccionas también nuestra vida. Gracias, mi Señor y Rey, gracias. Graba esta enseñanza en nuestros corazones, y que haya más de algún valiente en esta hora, en esta preciosa congregación que estamos congregados en este día, en esta hora, que pueda obedecer a tu palabra y accionar en tu palabra. Que haya más de algún valiente que en esta hora diga: yo siempre he obedecido a lo que yo creo, a lo que pienso, pero desde ahora en adelante voy a obedecer a tu palabra, aunque me parece raro, me parece ilógico, y que empiece a ver la manifestación de tu poder. Que así sea en más de algunos de los que están congregados en esta hora con nosotros. Y si hay alguien que aún no conoce a Jesucristo como el Señor de sus vidas, venga ahora, porque el que dijo su palabra y dijo: cree en mí, serás salvo, en esta hora te está llamando en esta mañana. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere hacerte una nueva criatura. Él quiere que vuelva al redil de Él para que te integre a la familia de la fe. Hazlo una vez más, créele al Señor que Él murió por tus pecados, para llevar tu ofensa, para llevar tus pecados y para darte vida y vida en abundancia. Que así suceda más de alguien de los que pueda estar también congregado con nosotros. Gracias, nuestro Padre Celestial, su bendición sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, bendito Dios. Amén. Cantamos al Señor.
música, nuestra alabanza. Tal vez algunos matrimonios, familias se le ha pasado el tiempo y quedaron con los hijos que tienen. Está bien, pero tenemos un desafío para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo y poder dar hijos espirituales para la gloria del Señor. ¿Ah? Amén. Amén. Esa es la salvedad que podríamos decirle a los que ya dicen, no, ya, pastor, ya no puedo. En fin, todo aquello, saber que podemos procrear hijos para la gloria del Señor, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero si usted está en edad, hágale empeño, hágale empeño, hágale empeño. Sí, muy importante. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.